Pero a mí me enseñaron el Dios del amor, el Dios de la ternura, el Dios que en vez de mirar el pecado, mira la lucha, el Dios que está pendiente de la manera como nos esforzamos por encontrar siempre el camino de la felicidad. Por eso si ahorita en la misa les decía que el sordo es ¿quién? Nosotros. Y uno tiene que aprender a hacer eso en el Evangelio. Cuando usted escuche la palabra, métase en el Evangelio y siéntase protagonista de la historia. Identifique los personajes y usted se va a dar cuenta de qué manera uno va entendiendo mejor lo que Dios nos quiere decir. Si en el Evangelio de la misa el sordo éramos nosotros, en este momento le pido el favor que la mujer pecadora sea usted y sea yo. Somos la mujer pecadora, somos la mujer adúltera, y eso nos va a llevar a entender muy bien el mensaje de esta noche. Un amor que salva y un amor que levanta. Un amor que salva y un amor que levanta. Vamos a empezar a mirar ese evangelio con detenimiento. Dice la palabra, y así comienza el evangelio, que Jesús se fue al monte de los olivos. Todos nosotros identificamos lo que pasa allá. Podría uno incluso de la mano de la crucifixión identificar el monte de los olivos como los lugares o espacios más dolorosos que padeció el Señor. Allá en el huerto de los olivos en Getsemaní, siente tanto dolor que le dice al Señor, aparta de mí este cáliz. Y allá en ese lugar se sintió abandonado de Dios. Y allá en ese lugar experimentó una tristeza grande cuando vio que todos estaban yendo. Por eso, queridos amigos, no es casualidad que allá en el monte de los olivos le presenten a esta mujer. Lo que la mujer está viviendo es lo que Jesús está viviendo. Y desde aquel lugar de tanta vulnerabilidad se hace más comprensible nuestra humanidad. El Señor entiende nuestro dolor porque Él pasó el dolor. El Señor entiende nuestras cargas porque a Él le tocó cargar. El Señor entiende nuestras lágrimas porque Él también derramó lágrimas. Al monte de los olivos. ¿Saben por qué? Para que allí la mujer censurada y señalada supiera que el que está ahí también tiene dolor en su interior, también está sufriendo. Allí, en el monte de los olivos, Jesús va a ser arrestado y por eso a entender el por qué toman prisionera a aquella mujer. Si a él lo están tomando prisionero y con un beso lo van a condenar, también a esta mujer la están haciendo prisionera porque ha cometido un error y ha cometido una falta. Ese lugar, el Monte de los Olivos, es un lugar muy especial. ¿Saben por qué? Porque es el lugar desde donde Jesús asciende al cielo. Cuando nosotros celebramos en la iglesia el misterio de la ascensión, la subida al cielo lo hizo desde el monte de los olivos. Y entonces ahí hay un detalle maravilloso. Pareciera que el Señor le estuviera diciendo a esta mujer, tranquila que la pueden tumbar y yo la voy a levantar. Tranquila que la pueden tirar al suelo y yo voy a hacer que usted se vaya para arriba. Pareciera que el Señor permitiera que esto se diera en ese lugar para mostrarle a ella el camino que en medio del sufrimiento lo conduce a uno al cielo. Pero también el Monte de los Olivos va a ser el lugar, y así lo cuenta la Sagrada Escritura,
desde donde el Señor va a venir a redimir a los muertos. La palabra de Dios nos dice que será allá, en ese lugar, el monte de los olivos, donde el Señor va a resurgir para redimir a los muertos. ¿Qué tiene que ver eso, queridos amigos? Que ahí ya había una mujer que estaba muriendo. Ahí ya había una mujer a la que estaban matando. Ahí en vida ya había una mujer a la que con censuras y calumnias le estaban robando la oportunidad de vivir. Por eso el monte de los olivos, donde le llevan a aquella mujer adúltera, es maravilloso, porque en ese lugar lleno de significado, el Señor le va a recordar a aquella mujer lo importante que ella es. Dice el texto: de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. ¿Dónde está Jesús? Jesús va al templo. Y alguna persona podría decir: Padre, ¿por qué el evangelio de la mujer adúltera nos va a presentar a ese Jesús que llega al monte de los olivos y que luego se presenta en la madrugada en el templo? ¿Saben por qué? Por una cosa maravillosa. Va al templo porque allí le van a llevar un templo roto, fracturado, un templo a punto de ser demolido. Qué cosa tan bella. Está en el templo y le llevan un templo roto, desquebrajado, una mujer que ha sido maltratada, una mujer que es templo de Dios a punto de ser demolido. Se la presentan a Jesús. ¿Y por qué se la presentan a Jesús? Porque Jesús es el arquitecto. También ustedes, muchos de ustedes están rotos, vueltos por dentro nada, llenos de desesperanza, llenos de desmotivación. Yo no sé si en mi país, yo no sé si aquí, pero en mi país mucha gente se quiere morir, se quieren quitar la vida, están cansados de vivir. Un porcentaje muy alto de personas han atentado ya contra su vida o pasan mucha parte del tiempo pensando cómo quitarme la vida. Esa mujer somos nosotros, templos rotos, reventados, pero miren qué cosa tan maravillosa. Se la presentan al arquitecto, la presentan delante del Señor, la presentan delante del que es capaz de reconstruir el templo. Y por eso el Evangelio dice que era de madrugada, porque el Señor es capaz de levantarse todos los días temprano a restaurar sus obras, a pulir sus obras, a hacerlas de nuevo. Nosotros tenemos que llenarnos de esperanza, porque en las manos del Señor, y nunca se le olvide esto, usted puede haber cometido el error más grande, usted puede haber cometido la falta más grande, a usted le pueden haber causado el dolor más grande, usted pudo haber cometido la equivocación más grande, y en las manos de Dios nadie está perdido para siempre. Voy a repetir eso: en las manos de Dios nadie está perdido para siempre. ¿Qué acaba de decir? Mire, si esa mujer presentan a uno de ustedes o a mí, la rematamos, porque así somos nosotros. Le caemos encima y la volvemos nada, pero se la presentaron al arquitecto, al que es capaz de cogerla toteada, roturada, reventada, vuelta nada, para que él la hiciera de nuevo. Madrugó a encontrarse como un buen arquitecto con sus obras para empezar allí en esa mujer una nueva edificación. En las manos de Dios. Nunca se le olvide esto.
en las manos de Dios. No importa lo que hubiéramos hecho, todos somos merecedores de una oportunidad. En las manos de Dios todos somos merecedores de una oportunidad. Por eso es tan valioso cuando encontramos entre nosotros personas que ante un error que cometimos nos regalaron una oportunidad, porque es la muestra más grande de que en el corazón y en la vida de esa persona habita el Dios de las oportunidades. Qué difícil entender a Dios o encontrar a Dios en el corazón de una persona que, movida por la soberbia o por el orgullo, le cierra la oportunidad a alguien de reivindicarse frente a una falta, frente a un error, frente a una situación con la que pudo haber causado tanto dolor. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. Atención a esto, queridos amigos. La mujer somos nosotros, y nos presentan delante del Señor. Le llevan una mujer sorprendida en adulterio, una mujer que cometió un error. ¿Quién nos dijo que no nos podíamos equivocar? ¿Quién nos dijo que no podíamos cometer una falta? ¿Quién nos dijo a nosotros que éramos ángeles? ¿Quién nos dijo a nosotros que éramos paquetes terminados? ¿Quién nos dijo a nosotros que éramos un proyecto terminado? Nadie. Y por eso esa mujer se pudo haber equivocado. Pero lo más hermoso es cuando Jesús nos enseña que un error no puede definir a una persona. Un error no define a una persona. Usted no es malo porque se equivocó. Usted no es malo porque cometió una infidelidad. Usted no es malo porque cometió una borrachera. Usted no es malo porque algún día cometió una falta de cara a sus hijos o a su mujer. Un error no te puede definir. A vos te definen las cosas buenas. A vos te define esa bondad que tenés en el corazón. A vos te define esa lucha de todos los días por construir una vida feliz al lado de los tuyos. A vos te define el temor de Dios que te lleva a vivir una mano de la mano del Señor y a no hacerle daño a nadie. Eso sí te define a vos. Pero a vos y a mí no nos puede definir el que nos hubiéramos equivocado. Le presentan una mujer sorprendida en adulterio. Y miren, amigos, uno se pone a pensar en esa mujer y podría uno ponerse a llorar sensible frente a ella porque cometió un error seguramente en el anhelo de sentirse amada, en el anhelo de sentirse querida, en el anhelo de sentirse aceptada. Seguramente iba por el mundo gritando que la quisieran en su soledad y en su abandono. Yo me he puesto a pensar cómo los errores que cometió esta mujer fueron el grito profundo de una presencia que se la tomara en serio y que la amara de verdad. Una mujer que el Evangelio no nos dice que tuviera alas, pero que tuviera una gran humanidad. El día que usted le vea alas a su marido, entonces exíjale bastante. El día que usted le vea alas a su mujer, exíjale bastante. Pero no tenemos alas, tenemos piel. Y mientras tengamos piel nos podemos equivocar, porque saldrá a flote siempre, siempre en cualquier parte, saldrá a flote nuestra humanidad. Una mujer que está desesperada. ¿Cuántas camas pudo haber conocido la mujer adúltera, buscando que algún día alguien le ofreciera su amor bonito y su amor limpio? Y por eso, en medio del desespero, uno puede muchas veces equivocarse
cometer muchas faltas. La ponen en medio, dice el Evangelio. La pusieron en el medio y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrante adulterio. Miren, amigos, lo que les voy a decir. Jesús no estaba solo con la mujer. Ahí había mucha gente escuchando lo que ellos estaban gritando. Y por eso el problema ni siquiera que la mujer haya cometido un error. El problema es que hubieran querido recalcarlo y divulgarlo. Esa mujer cometió adulterio, pero ellos le quitaron la honra. Esa mujer cometió adulterio, pero ellos le quitaron la fama. Esa mujer cometió adulterio, pero ellos la crucificaron delante de todos. Y por eso a veces ni siquiera el problema es el error que uno haya cometido, es la manera como lo ventilaron los demás a los otros, haciendo que nunca la dignidad de una persona se pueda recuperar fácilmente. Qué peligro, queridos amigos, cuando ese tipo de cosas suceden en nuestras comunidades. Qué peligro, queridos amigos, cuando esas cosas suceden en la iglesia o en nuestras parroquias. Cuando decimos: es que esa mujer es la amante de ese hombre, puede que sea mentiras. Los ojos de los demás, esa mujer siempre será una prostituta, siempre será la amante de fulanito y de peranito, porque en tu irresponsabilidad no supiste medir las palabras. Esa mujer nunca será mirada igual. Y si tú dices: ese es un ladrón, todo mundo siempre lo va a mirar como un ladrón. Y si tú dices: es que ese hombre es muy infiel, todo mundo siempre lo va a mirar como un hombre infiel. Por eso a veces el peligro de los corrillos, por eso a veces el peligro de los tumultos. Yo en mi parroquia le digo a la gente: cuando les dé la bendición, ojalá no se queden por ahí, váyanse para la casa que tienen mucho que hacer. Porque a veces esos corrillos es para despotricar de la gente, para decir algo de la gente, con lo cual le podemos robar la armonía, la paz, la integridad, lo que la persona es. El problema no es que se hubiera equivocado. El problema es que ventilaron su error y ya no solamente era una equivocación de ella, sino un pecado compartido por todos. La pusieron en el centro. ¿Quién es la mujer adúltera? Somos nosotros. Somos nosotros. La ponen en el centro. ¿Saben ustedes qué significa ponerla en el centro? Significa sentarla en el banquillo de los acusados, de donde no tiene escapatoria. Imagínense donde yo ponga a alguien en este momento aquí y empiece a decirle a ustedes: es que esta persona es eso, hizo esto, cometió esto. La mirada de ustedes sobre esa persona está en el banquillo de los acusados, de donde no se puede escapar. Y amigos, a veces no es lo mismo que hacemos en la casa. Cogemos a alguien, lo ponemos en el centro, pero para volverlo nada. Y a veces no es lo que pasa en la parroquia. Cogemos a alguien y lo ponemos en el centro y lo volvemos nada. Y a veces no es lo que pasa en el trabajo y en la oficina. A espaldas de la persona la traemos, la ponemos en el centro y la volvemos nada. ¿Y quién se escapa de ahí? No tiene escapatoria. ¿A cuántas personas también hemos puesto en el centro de nuestros juicios, cuando el centro depende de donde se mire? ¿Usted ha pensado eso? ¿Usted ha pensado que el centro depende de donde se mire? Yo estoy aquí y yo soy el centro de ustedes, pero el Señor que está allá sentado es el centro de los que están allá. Y entonces el centro depende de donde se mire.
Yo puedo ser el centro de sus señalamientos, mientras usted es el centro de los señalamientos de los que están a tu alrededor. Y por eso hay que aprender a cuidar nuestros juicios. Y por eso hay que aprender a cuidar nuestra lengua. Y por eso hay que aprender a cuidar las palabras. Y por eso hay que aprender a cuidar lo que decimos. Y por eso tenemos que aprender a pensar antes de hablar. Y por eso tenemos que poner a Dios por delante. Y por eso tenemos que recordar que somos bautizados. Y por eso tenemos que recordar que hay que tratar al otro como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Le van a decir a Jesús: Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Oiga, tan descarados. Echan mano de la palabra, echan mano de la ley para justificarse. Yo me acuerdo alguna vez un señor en algún lugar del mundo que me dijo, el señor era casado y un día dejó a su mujer y se fue con un muchacho. Dejó a su mujer por un hombre y vino donde mí. Yo le dije, explícame, hombre, qué fue lo que pasó. Y me dijo, padre, ¿cómo así? ¿Le parece muy raro? En la Biblia el Señor no dice, pues, amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. A veces cogemos la palabra de Dios para justificar nuestra iniquidad. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Amigos, miren esto. El que desconoce a Jesús y se queda anclado en el pasado, Moisés, siempre será un verdugo. ¿Cómo entender que a tu lado haya una persona que constantemente te esté agrediendo? ¿Cómo entender que a tu lado haya una persona que no te regale el perdón? ¿Cómo entender a tu lado una persona que no te regale una oportunidad? ¿Cómo entender a tu lado una persona que no entienda que puedes mejorar un vicio, un apego o un pecado? ¿Cómo entender a una persona que te siga sacando los trapitos al sol, que el error que cometiste te lo refriegue todo el tiempo en la cara? ¿Y saben ustedes cómo se entiende? Cuando no tienen a Dios. Cuando no tienen a Dios, el que desconoce a Jesús y se queda anclado en el pasado, en el error, en la infidelidad, en la equivocación, se convierte en un verdugo. Por eso, queridos amigos, muchos de ustedes me han escuchado a mí. ¿Qué sentido tiene quedarme al lado de una persona que vive violentando mi pasado? Es que nadie tiene derecho a entrar a tu interior. Es que acordate lo que hiciste y me causaste mucho dolor y contame cómo lo hiciste, dónde lo hiciste y cómo lo hiciste. Y empezamos a esculcarle la vida al otro, el error al otro, señalándolo, censurándolo, cuando el interior del otro es un sagrario. La vida del otro es un sagrario. Yo no puedo tocar la vida del otro y violentarla como me dé la gana. Y vivo entrando a su vida y vivo entrando a su interior, violentándole su integridad y violentándole su intimidad. Nadie tiene derecho a abrirle el interior al otro si se siente irrespetado. Por eso yo siempre que caso una parejita, les digo, hagan un pacto. Si van a hablar de un tema, pídanse permiso. Padre, mi marido me faltó. Listo, vamos a cerrar ese capítulo hoy. Si quieres algún día hablar de eso, le pides permiso, porque si te toca ese tema sin pedirte permiso, es un irrespetuoso y es un grosero. Mereces respeto, vos sos un sagrario, tu intimidad es un tesoro y vale la pena cuidar. Por eso, queridos amigos, que desconoce a Dios y se queda anclado al pasado, se convierte en un verdugo. Por eso aquellos son verdugos,
cantando Moisés y se quedaron anclados al pasado. La ley mandaba apedrear, pero Jesús manda perdonar. Habéis oído que se dijo, pero yo les digo, la ley mandaba apedrear, pero Jesús nos manda perdonar. Le hago una pregunta. ¿Aceptarías que te cogieran a piedras si tú fueras el del error? No me responda. ¿Aceptarías que te cogieran a piedras si tú fueras el del error? No. Entonces, ¿por qué vivimos tirándole tanta piedra al que se equivocó? ¿Por qué le vives tirando piedra al que se equivocó? ¿Tú qué dices?, le preguntan estos hombres. Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Y esa pregunta es muy interesante, porque la respuesta de Jesús es maravillosa. Siempre va a ir en la línea de la justicia. Padre, ¿y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la misericordia. Moisés manda apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Y la respuesta de Jesús es extraordinaria, porque siempre saldrá a favor de la persona, haciéndole justicia. Y la justicia de Dios es una cosa maravillosa. La justicia de Dios es su misericordia y su compasión. Dice el texto, Jesús inclinándose. Imagínense esa escena tan linda. El templo, Jesús se inclina y se pone a escribir con el dedo en la tierra. Qué cosa tan bella, hombre. Qué cosa tan bella. Se inclinó. Están todos ahí. Está la mujer con él en el centro. Y a Jesús le da por agacharse. Y ese gesto es precioso. ¿Por qué, Padre? Porque miren esto tan lindo. La vasija rota es planificada de nuevo. Yo he ido a la casa de amigos arquitectos y los encuentro allá en su caballete haciendo rayitas. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús no tenía un cuaderno ni una tablet. Jesús le presentan a una mujer rota y se agacha al suelo y empieza a hacer rayitas. Y allí, con esa mujer de frente, quebrada y hecha pedazos, se dispone en las manos del alfarero a ser restaurada. Jesús se agachó y empezó ahí a jugar con polvito, tin, y cogía arena y barro. Y entonces le mandó un mensaje a esa mujer. La mujer no se podía acercar al hombre y no existía WhatsApp en esa época, pero el Señor le escribió en la arena cuando todo mundo la estaba señalando, cuando la tenían llena de miedo. El Señor le mandó un mensajito sin que nadie viera. Le escribió en la arena, te amo. Y le recordó que en ese momento ella era lo más importante. Le recordó que era creación cuando está creando al hombre y a la mujer y toma barro y sopla sobre ellos. Le recordó a ella que él la podía hacer de nuevo a pesar de su error y a pesar de su equivocación. Miren lo que va a decir Jesús. ¿Están cansados? Bueno, y si están cansados, les voy a contarme que yo vengo de muy lejos. ¿Listo? Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. En la Sagrada Escritura, la ley de Moisés, el Pentateuco, en una sentencia condenatoria, solo el libre de pecado podía arrojar la primera piedra.
Solamente el libre de pecado podía arrojar la primera piedra. ¿Cuántas veces, póngase a pensar esto, cuántas veces condenamos al otro por lo que nosotros mismos somos? En psicología eso se llama proyección. Yo le estoy poniendo problema al otro por lo que yo mismo estoy viviendo. Y yo le estoy reclamando al otro que no haga algo que yo estoy haciendo. Y yo estoy mirando al otro un error que yo mismo estoy asumiendo en mi vida. A veces, queridos amigos, nosotros condenamos y censuramos al otro cuando nosotros mismos estamos haciendo esa misma falta. Y surge una pregunta. ¿Somos tan limpios? Escúcheme esa pregunta. Es que a veces los malos son los demás y yo soy el bueno. Es que a veces los justos son los justos, el único justo soy yo y los demás son los malos. No, somos tan limpios, tan puros, tan virginales, tan inmaculados como para decir algo de los demás. Esa pregunta es muy especial. Somos tan limpios, tan puros, tan honestos, tan transparentes como para decir algo de los demás. No, entonces no estamos autorizados para tirarle piedra a nadie. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Miren, amigos, pareciera que eso que hizo Jesús es como actitud de desinterés. Están hablando, la mujer en el centro, están todos esos hombres ahí, y Jesús pareciera que agachándose se desentendiera de lo que está pasando, como dando a... ¿Ustedes creen que me importan sus juicios sobre esta mujer? ¿Qué le va a importar al Señor hombre encontrar unos hombres criticando a los demás? ¿Qué le va a importar al Señor encontrar personas que están censurando y robándole la vida al otro? ¿Ustedes creen que Dios es tan desocupado para prestarse para esas cosas? No, no. Y por eso pareciera que se ocupara en algo más para decirle a ellos, yo no me presto para eso que ustedes están viviendo. Miren lo que dice el libro de Jeremías en el capítulo 17. Tú, Señor, esperanza de Israel, todos cuantos te abandonan serán destruidos. Quienes de ti se apartan serán escritos en tierra por haber dejado al Señor la fuente del agua viva. Y uno se da cuenta por qué el Señor se inclinó. Porque dice la palabra o da a entender la tradición de la iglesia que escribió en la tierra los nombres de las personas que estaban ahí censurando a esta mujer. Ellos al oír estas palabras se iban retirando uno a otro, comenzando por los más viejos. Escuche, queridos amigos, ese detalle. Ellos se fueron retirando, empezando por los más viejos. Y yo me ponía a pensar que tiene que llegar el día. Escuche esto. Tiene que llegar el día en el que nosotros, cansados de enjuiciar a los demás, demos un paso al costado. Nosotros no podemos seguir haciendo tanto daño. Se fueron retirando. Tiene que llegar el día en el que yo entienda que mi paso por la vida no es dañando personas, sino construyendo vidas. Y por eso dan un paso al costado. Fueron retirando los que dejaron envejecer sus valores. Amigos, qué bueno uno envejecer con dignidad. Qué bueno uno envejecer y decir hice todas las cosas bien. Qué bueno uno envejecer y mirar para atrás con la alegría de haber construido familia, ciudad, país, proyecto de vida. Pero qué pereza uno envejecer habiendo dañado personas y teniendo la conciencia manchada de haberle robado a tantos la felicidad. Se fueron retirando los más viejos, los que dejaron envejecer su vida,
su valor, su dignidad y su compasión. Preguntémonos, ¿llegará a nuestra vida una vejez tranquila y serena o vendrá acompañada de reclamos en la conciencia? Dice la palabra, y ya voy a ir terminando. Se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en el medio. Se quedaron solitos. Y miren, amigos, qué cosa tan bella. Se quedan solitos la miseria y la misericordia. Y ese encuentro siempre será necesario. Lo decía el Evangelio de la Misa. Solitos los dos, mi miseria con la misericordia, mi enfermedad con la medicina. Ese encuentro siempre será necesario. Queridos amigos, uno tiene que aprender a rodearse de quien en la vida, escúchenme esto, aprender a rodearse de quienes en la vida solo se acerquen a levantarnos del suelo y a hacer de nosotros personas mejores. Jesús se acerca a esta persona miseria y la mira con misericordia. Rodéese de gente buena, no de las personas que le estén señalando, sino de aquellos que le hagan la vida más llevadera. Están en el centro. Y escuchen, cuando uno en el mundo pierde el centro, aquella mujer había perdido el centro. Cuando uno en el mundo pierde el centro, Dios en su misericordia lo vuelve a poner en su lugar. Qué cosa tan bonita. El mundo te pone a perder, pero Dios te devuelve lo que tú has perdido. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Nadie la ha condenado, porque los que lo hacían ya se fueron, y por eso hay que sacar de la vida a los que condenan. ¿Quién te condena? Nadie. Ya se habían ido, y entonces tienes que sacar de tu vida a las personas que no han podido entender que te pudiste haber equivocado, pero que ahora eres diferente. Ella responde, nadie, porque nadie tiene por qué soportar la crucifixión. A veces colgamos del madero a tantas personas y se nos olvida que solamente uno es el crucificado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Y por eso, queridos amigos, escuchen esto y voy terminando. Dejemos a un lado los escrúpulos y los moralismos. Jesús no nos condena. Jesús no nos condena. Él no ha venido a condenarnos. Él ha venido a salvarnos. La condena viene de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestras malas decisiones y de nuestras irresponsabilidades. Si el que puede condenar, que es Dios, no lo hace, si el que puede condenar, que es Dios, no lo hace, entonces no permitas que nadie asuma ese papel de condena en tu vida. Vete y en adelante no peques más. Y escuchen esto, cierro. Vete. ¿Quién es la pecadora? Nosotros. ¿Quién es la pecadora? Nosotros. Y mire lo que el Señor nos dice. Vete y en adelante no peques más. A la que se le detuvo el mundo, el Señor la puso a andar. A la desesperanzada la puso a esperar. A la señalada y censurada, el Señor la rescató. A la odiada, el Señor la amó. Y a la que se equivocó, el Señor le dio una oportunidad. Cierra tus ojos.
Tienes tus ojos cerrados y le das gracias al Señor por su amor inmenso y su misericordia. Y caes en la cuenta de una cosa maravillosa, que nada es imposible para el Señor, que nada es imposible para Dios, que Dios puede hacer esa obra que hizo en esa mujer en ti, que puede restaurar lo que se dañó, que puede reparar lo que algún día se fracturó, tu matrimonio, tu hogar, tu familia. Y por eso la mujer adúltera somos nosotros, a veces condenados por el mundo, pero amados por Dios. Tú eres muy valioso, tú eres muy valiosa y a ti no te define un error. A ti te definen las luchas de cada día cuando madrugas a sobrevivir, cuando madrugas esforzándote por ser fiel. Por eso, Señor, gracias. Porque necesitaba escuchar esa palabra. El mundo me ha hecho sentir que yo soy malo. El mundo me ha hecho sentir que yo soy lo peor. Y tú me haces sentir muy amado. Señor Jesús, mírame siempre con ese amor y mírame siempre con esa misericordia.